Muy buenas tardes, bienvenidos a esta escuela dominical el domingo en la tarde. Estamos aquí en la Iglesia Bautista Bethesda y yo espero que sea de bendición esta clase para ti, como lo ha sido para mí al estudiarla. Hemos estado estudiando la vida de José, ya hemos llegado a José nombrado como gobernador y vamos a estar estudiando ahí Génesis 41, del 37 al 57. Y el texto va a ser Juan 6:35, y al rato veremos eso, pero primero queremos notar nuestro texto de memoria de la semana pasada, Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos 10, 14 y 15. Yo espero que tú te lo hayas aprendido. Y también quiero animarte a que vayas al libro de Génesis capítulo 41, y vamos a empezar con el versículo 37 después de esta oración. Oremos. Padre, te pedimos que en esta hora tú puedas iluminar nuestra mente sobre lo que se ha estudiado y que tú también nos ayudes a entender lo que tú tienes para nosotros hoy por medio de este estudio de la vida de José. Gracias por este gran hombre de fe, el cual nunca decayó en su testimonio bueno para ti, aun a pesar de las adversidades. Que eso sea nuestro ejemplo en este tiempo, en el nombre de Cristo. Amén. En los versos anteriores, del versículo 1 al 36, Faraón tuvo un sueño. En ese sueño soñó que después de que José se los interpretó, que eran 7 años de holgura, 7 años de mucha prosperidad, 7 años de mucho sembrar y segar. Pero después le seguirían 7 años de hambruna, la cual no habían visto en Egipto hasta esos días. Y él, siendo recomendado por el copero, que se le había olvidado por 2 años a José. Pero cuando Faraón tiene este sueño, despierta en el copero esa experiencia que tuvo con José. Y le dice al rey, hay un hombre que sí puede interpretar tu sueño. Bueno, realmente José corrige eso y él dice, no, Dios es el que interpreta las cosas. Y por supuesto, José le recomienda al rey que ponga a alguien con sabiduría para que pueda recolectar comida durante esos 7 años de mucha abundancia, y que al término de esos 7 años pueda él vender esa comida y que no haya escasez. Entonces llegamos al versículo 37, que dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Ahora en los versículos 37 al 39, José fue un consejero sabio, no había otro como él, era el único que podía haber interpretado el sueño del rey, y así
no hay nadie como nuestro Señor Jesucristo, en el cual está el Espíritu de Dios. Vayamos al libro de Isaías. Isaías, más adelante, ahí en Isaías capítulo 9. Quiero que noten la profecía de Jesús en Isaías capítulo 9. Y hablando del Espíritu de Dios sobre Cristo Jesús. Después vendría Jesús en los evangelios y estaría haciendo milagros, y el Espíritu de Dios estaba sobre él. Mira la profecía en Isaías capítulo 9. El versículo es el 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Noten en el capítulo 11, versículos 1 y 2 de Isaías. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces José, el Espíritu de Dios estaba sobre él, un tipo, una forma en que nos hace ver que el Salvador sería de igual manera. Entonces José era un consejero sabio. José es exaltado. En el versículo 40 nos dice que él estaría sobre la casa de Faraón, y su palabra gobernaría todo su pueblo. Yo quiero decirte una cosa, que nuestro Cristo también ha sido exaltado. Dios lo ha exaltado sobre todo. Vayamos a Filipenses en el Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 9. Filipenses 2, 6 al 9 nos dice la palabra de Dios así: el cual, siendo en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso fue en su primera venida. Pero ahora que ha resucitado, mira lo que Dios ha hecho. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, hermanos, Cristo Jesús era sabio y el Espíritu Santo estaba sobre él, y él ha sido exaltado sobre todos. Ahora noten, José tenía poder absoluto. Noten lo que dice el versículo 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso sobre la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. José tenía poder absoluto, y era el aceptar que él tenía poder sobre ellos, el doblar la rodilla. Bueno, Filipenses 2:10, donde acabamos de leer, nos dice que en el nombre de Jesús toda lengua va a confesar que Él es Señor, toda rodilla va a doblar. Yo quiero decirte una cosa: o tú vas a doblar la rodilla en esta vida y lo aceptas como Señor y Salvador de tu vida, o algún día doblarás la rodilla. Ya será muy tarde, pero lo doblarás de todos modos, porque Él es Señor. Entonces se le da un nuevo nombre a José, ahí en el versículo 45. Llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea. Ahora, eso quiere decir el que revela lo oculto. Yo quiero decirte que en Juan 8:12 Cristo es
la luz del mundo. Oh, no hay nada que se escapa a su mirada. Él es la luz, el que revela lo oculto. Noten lo que dice el versículo 45, y le dio por mujer a Asenat. Y Asenat, la esposa de José, quiere decir pertenece a la deidad. Yo quiero decirte una cosa. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo, pertenecemos a la deidad ya. No somos dioses como algunos creen. Algunos creen que cuando una persona, y no estoy hablando de aceptar a Cristo realmente, algunos creen que pueden hacer tantas buenas obras que pueden llegar a ser dioses. No, Señor. Oh, pero sí vamos a ser semejantes a nuestro Salvador. No seremos el Salvador, pero seremos como el Salvador. Por eso Dios nos trata como a hijos, como a herederos y coherederos con Cristo Jesús. Entonces, José es nombrado gobernador. Dispensen. Ahora noten José en los años de prosperidad. Versículos 46 al 53. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. 30 años. Y era la misma edad en que Cristo Jesús empezó su ministerio conforme a Lucas 3:23. Ahora noten el versículo 47 hasta el 49. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Ahora, durante el tiempo de mucha abundancia, había mucha actividad para José. Vayamos a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 4. Al rato iremos al 9, pero Mateo capítulo 4. Y nuestro José, Cristo Jesús, cuando él empieza su ministerio, empieza con mucha actividad. Noten lo que dice en Mateo capítulo 4. El versículo es el 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Noten lo que dice en el capítulo 9. El versículo es el 35. 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue un ministerio de mucha actividad en estos 3 años que él estuvo en la tierra como ministrando. Por supuesto, tenía 30 años cuando empezó su ministerio. Pero estos 3 años y medio que él estuvo aquí ministrando fueron años de mucha actividad. Ahora, durante este tiempo de prosperidad, le nacen a José 2 hijos. Noten lo que dice el versículo 50. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Ahora quiero que noten que Manasés quiere decir olvidar. Hermanos, hay algunas cosas
que necesitamos aprender a olvidar. Nosotros debemos, como dijo Pablo en Filipenses 3, olvidar lo que queda atrás. Sí, hay algunos que te han herido. Olvídalo. Hay algunas cosas que mentalmente no podemos olvidar, pero podemos actuar como que hemos olvidado todo. No puedes olvidar si alguien te escupió en la cara, pero la próxima vez que lo ves puedes actuar como si él nunca lo había hecho. Y eso es el perdón, hermanos. El perdón, alguien ha dicho, bueno, la parte del hombre es perdonar, pero la parte de Dios es realmente olvidar, pero realmente es divino olvidar, pero realmente, hermanos, tú y yo podemos olvidar. Dios es omnisciente, Él sabe todo, pero Él ha escogido no recordar, no traer a la memoria otra vez nuestros pecados. Y gloria a Dios por eso. Y tú y yo, siendo hijos de Dios, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice Romanos 8. Y tú y yo sí podemos actuar como que si hemos olvidado. Y eso es perdonar. Perdonar no es solamente, ok, te la paso. Perdonar es ya no tratar a esa persona conforme a lo malo que han hecho. Olvidar lo que han hecho. Y eso es tan importante. Entonces Manasés habla de eso, de olvidar. Olvida lo que te han hecho en el pasado. Olvida los pesares. Olvida tus tropiezos. Sirve a Cristo. Y después Efraín es la otra cara de la moneda. Si vas a olvidar algo, entonces puedes fructificar. Efraín significa fructífero. Y así tipifica el fruto del creyente en este mundo vil. Hermanos, no vamos a ser muy fructíferos si siempre andamos recordando lo malo que alguien nos hizo. Si siempre traemos a la memoria lo negativo. Si siempre andamos y sí, pero él, pero ella. Oh, hermanos, que Dios nos ayude a ser fructíferos para Él. Que llevemos fruto. Y realmente el fruto del cristiano es reproducir otros cristianos. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Ese es tu fruto. Tú debes ganar almas. Yo sé que técnicamente tú y yo no ganamos el alma, pero la Biblia usa esas palabras. Tú debes presentar el evangelio. Debes invitar a la persona que acepte a Cristo. Debes implorarles que acepten a Cristo. Por supuesto, ellos tienen que hacer esa decisión. Pero tú y yo debemos estar ganando almas para Cristo. Ese es el fruto del creyente conforme a Proverbios 11:30. Entonces, ganar a los perdidos. José fue fructífero. Y creo que las dos cosas van juntas. No vas a producir mucho fruto si tienes y vives con rencores. Si tienes odios y enojos. ¿Cómo vas a convencer a alguien que acepte el perdón que Cristo le ofrece si tú en carne viva que ellos te pueden ver no perdonas a tu prójimo? Entonces José está diciéndonos, he olvidado lo que mis hermanos me han hecho. Y yo aquí en mi tierra de aflicción voy a ser fructífero. Y eso es muy importante. Bueno, ahora notemos los tiempos de hambre. Me imagino que José era muy popular durante el tiempo de
prosperidad, durante el tiempo de cosecha tras cosecha tras cosecha buena. Pero noten el versículo 54. Y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho. Hermanos, José no era un profeta falso. José era un profeta de Dios. Yo quiero decirte que lo que Cristo ha dicho se va a cumplir también. Notemos ahora sí nuestro texto de memoria allá en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, el versículo es el 35. Juan 6, 35. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan capítulo 6, el versículo 35. Noten lo que dice. Había hambre en Egipto, pero por medio de José había pan. Bueno, yo quiero decirte que Jesús es el pan de vida. Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Quiero parar ahí. Desde que acepté a Cristo, nunca he tenido que aceptarlo otra vez porque Él todavía vive aquí. Nunca he tenido dudas. ¿Me habrá salvado Cristo? Ahora, algunas veces yo en mi carnalidad y en mi pecado he dudado. Pero cuando vuelvo a la palabra de Dios, encuentro que Jesús todavía está ahí. Cuando Él dice nunca, quiere decir nunca. Cuando Él dice vida eterna, es vida eterna. Desde el momento que tú aceptas a Cristo, Cristo, el pan de vida, te satisface y no hay nada que te puede quitar esa satisfacción. He dicho esto muchas veces, que me he arrepentido mucho de muchas cosas en mi vida, pero nunca me he arrepentido de haberme arrepentido para con Dios y aceptado a Cristo como mi Salvador. Nunca. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús satisface ese hueco interior que tú tienes y que solo Él puede llenar. El mundo no lo puede llenar, ni con bistec, ni con ensaladas, ni con camarones, ni con nada de eso te puede llenar. Pero el simple pan de vida, el agua viva, Cristo Jesús, Él entra. Y ya no tengo sed para ser salvo, ya lo soy. Ya no tengo hambre de ser salvo, ya lo soy. Gloria a Dios por nuestro José, Cristo Jesús. José provee pan en los tiempos de hambre. Ahí en el versículo 54, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Jesús es el pan de vida. Se cumplió exactamente lo que José dijo. Yo quiero decirte una cosa, se va a cumplir lo que Cristo ha dicho. Él ha dicho que Él ha ido a prepararnos un lugar y va a volver por nosotros, se va a cumplir. No dudes de él. Entonces José, en los años de hambre, dio el pan para que se salvase el pueblo de Egipto y todo aquel que acudía a Egipto. Noten lo que dice el versículo 55. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dio Faraón a todos los egipcios. Y dijo Faraón, a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Y noten el versículo 56, y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Para salvarse del hambre,
Todos tenían que acudir a José. Los egipcios clamaron a Faraón y Faraón dijo, vayan a José. Y José era el que proveía el pan. Quiero decirte que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Solo el nombre de Jesús puede salvarte. Solo Él es el Salvador. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el que cubre toda la cuenta del pecado del mundo. No hay un pecador por el cual Cristo no murió. No hay pecado en el mundo que Él no pueda perdonar. Cristo es la solución de tus problemas. Note lo que dice 1 de Juan capítulo 2, el versículo 2. 1 de Juan capítulo 2, el versículo 2. Y Él es la propiciación, Él es el pago, Él es el que provee todo por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Otra vez, cuando la Biblia dice todo, quiere decir todo. Él es el Salvador del mundo. Si has aceptado a Cristo, Él es tu Salvador. Si no lo has aceptado, Él es el pan de vida y Él quiere morar dentro de ti. Una de las cosas maravillosas que a mí me ha tocado ver es cuando personas aceptan a Cristo. Inmediatamente después de probar ese pan de vida, quieren llevarlo a otros. Casi siempre que he ganado un alma a Cristo, cuando ellos terminan aceptando a Cristo y les pregunto, ¿dónde está Cristo? Y ellos dicen, está en mi corazón. Casi siempre dicen, hermano Daniel, yo tengo un hermano que necesita esto. Yo quiero decirte, tú necesitas el pan de vida. Y yo quiero animarte a que tú aceptes a Cristo. Luego en la predicación vamos a estar hablando del único que puede salvarte, Cristo Jesús. Hemos estado hablando de Él ya. Yo espero que tú tomes el agua viva, que tú comas el pan de vida, Cristo Jesús. No, a Cristo no se recibe por la boca. Él está usando eso como una ilustración. Pero tan importante que es el pan para un hombre hambriento, que es el agua para una persona sedienta, es tan importante Jesús para tu alma. Jesús es el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo espero que esta clase tú la compartas con otros. Es tan fácil, nomás lea Génesis capítulo 41 del 37 al 57 y tú ya tienes ahí un bosquejo de cómo José proveyó pan, como Jesús es el pan de vida. Yo espero que no te vayas. Es más, llame a los niños, llame a tus jóvenes. Y pronto tendremos la predicación después de estos himnos. Que Dios te bendiga. Hola, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros en la Iglesia Bautista Bethesda. Vamos a entonar un canto para la honra y la gloria de Dios. Años mi alma en vanidad vivió. Número 176. Número 176. Años mi alma en vanidad vivió. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando al que por mí sufrió, porque en el Calvario sucumbió el Salvador.
gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio, del pecado ahí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como a Rey, por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio, del pecado ahí me libertó el Salvador. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros en la Iglesia Bautista Bethesda. Vamos a entonar un canto para la honra y la gloria de Dios. ¿Qué me puede dar perdón? Número 160. ¿Qué me puede dar perdón? Puede dar perdón, solo de Jesús la sangre, y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Pero para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sana virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Muy buenas tardes y yo espero que haya sido de bendición esos himnos que se entonaron. Y ahora vamos a ir al libro de Job. El libro de Job en el Antiguo Testamento. Yo quiero decirte que si tú tienes una pluma, quizás sea bueno anotar algunos de estos textos, porque creo que estas cosas te van a ayudar a ti poder testificarles a otros de Cristo Jesús. A mí me encanta el libro de Job. El libro de Job realmente en cuanto a cronología viene antes de Abraham. Por supuesto, Génesis viene la creación, entonces esa parte viene antes de Job. Pero Job existía antes de Abraham. Y Job estaba muy limitado en muchos conocimientos de Dios, pero nos enseña mucho Job. Y hasta algunas veces he predicado del libro de Job, solamente el libro de Job en funerales. Hay mucho en el libro de Job en cuanto a su fe en el Salvador. Vayamos a Job capítulo 9. Job capítulo 9 y vamos a leer del versículo 32 al 34. Job 9, 32 al 34. Dispense. Job 9, 32 al 34.
Yo espero que ya tengan su lugar. Yo espero que usted abra su Biblia y véala, léala, para que Dios pueda obrar en tu vida. Dice la Biblia así, Job 9:32. Porque no es hombre como yo, para que yo le responda, hablando de Dios, y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara, y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Job 9:33 es el texto lema o clave del mensaje en esta hora. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Oremos. Padre, en esta hora, por unos minutos, gracias por la paciencia de nuestro pueblo. Gracias por la fidelidad de nuestro pueblo. Bello culto el jueves y también el domingo. Y te pedimos que tú nos des un buen culto hoy, aunque sea virtual. Señor, te pido por aquellos que están escuchando, o si hay alguien que no conoce a Cristo y el perdón de sus pecados, que hoy sea el día de salvación para ellos. Oh Señor, si hay alguien que escucha este mensaje, que no la rechace, sino que se humille y se arrepienta y confiese a Cristo como su Salvador personal. Oh Señor, obra por medio de este mensaje, te pedimos, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, quien es nuestro Salvador y quien algún día vendrá por nosotros. Amén. Job vivió miles de años antes de Cristo, pero aquí profetiza algo de Cristo que cada hombre debe saber. Habla de un árbitro. ¿Quién es un árbitro? Bueno, un árbitro es una persona que se escoge para decidir entre dos equipos, dos personas, una diferencia. Por ejemplo, en el fútbol, estoy hablando del soccer, hay un árbitro. En el béisbol hay un umpire, pero es un árbitro, es alguien que decide si es bola, si es strike, si es foul, si es buena, etc. En el básquetbol hay árbitros. Los deportes hay árbitros. Me acuerdo de joven, íbamos al estadio universitario y a ver el juego de fútbol y algunas veces se escuchaba a alguien gritar después de que el árbitro señalara un foul y especialmente un penalti, y sacaba la tarjeta roja para expulsar a alguien, especialmente los que estaban del equipo que habían sido expulsados, gritaban ¡árbitro vendido! Y muchas otras cosas. Un árbitro es alguien que tiene que decidir entre dos equipos. Hay algunas especies de árbitros en otras cosas también. Por ejemplo, en los matrimonios hay un árbitro, se conoce como consejero. En los negocios, en las naciones, en las guerras, hay árbitros, se conocen como mediadores, como interviniarios, como embajadores, como alguien escogido para tratar de unir a las personas y hacer una diferencia. Bueno, en nuestro texto, quiero que noten que Dios necesita un árbitro. Dice ahí en Job 9:32, porque no es hombre como yo, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Ahora, ¿por qué necesita Dios un mediador? ¿Por qué necesita Dios un árbitro? Bueno, porque Él es santo
y nosotros no lo somos. En Josué capítulo 24, Josué 24, el versículo es el 19. Josué 24, 19. La Biblia nos dice así: entonces José dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Hermanos, Dios necesita un árbitro porque Él es santo. En los días del rey Usías, Isaías vio una visión del Señor y dice que él vio en esta visión a los serafines que tenían 6 alas, y con 2 de ellas cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro hablaban y gritaban diciendo: santo. Y el otro repetía: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Hermanos, Dios no peca. La Biblia nos dice en Job 34, ahí mismo en el libro de Job, capítulo 34, el versículo 10. Noten lo que dice Job 34, 10. Dice así: por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad, y del omnipotente la iniquidad. Hermanos, Dios no peca. En Santiago 1:13 nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él no tienta a nadie, ni Él tienta a nadie. En cambio, tú y yo sí somos pecadores. La Biblia nos dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. La razón que Dios necesita un árbitro es porque Él es santo. Otra razón por la cual Dios necesita un árbitro es porque Él es espíritu. Cristo dijo en Juan capítulo 4, el versículo 24: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, Dios necesita un árbitro porque Él es santo, alejado del pecado, y es espíritu. No lo puedo ver. A Dios nadie lo vio jamás, dice la Biblia. Entonces, volviendo a Job capítulo 9, noten que el hombre pecador necesita un árbitro. Dios necesita un árbitro. El hombre pecador necesita un árbitro. Noten lo que dice Job 9:33. No hay entre nosotros, entre Dios y nosotros los hombres, árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara, y su terror no me espante. ¿Por qué necesita el hombre un árbitro? Porque el hombre es pecador. Acabamos de decirles Romanos 3:23. La Biblia nos dice en Romanos 3:10, como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. Noten, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay persona que ha hecho lo suficientemente bien para merecer el cielo. No hay persona buena en este mundo.
Por eso la Biblia nos dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte ha pasado a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué necesita un hombre o el hombre un árbitro? Uno, porque es pecador. Dos, porque por su pecado va hacia el infierno. Quisiera leer un versículo ahí en Ezequiel capítulo 18, el versículo 4. Mantengan su dedo ahí en Job, al rato vamos a llegar ahí. Pero en Ezequiel capítulo 18, el versículo 4. Oh, yo quisiera poder decirte que cuando se acaba esta vida, todo se acaba y ya no hay que preocuparse. Pero no es así. Hay algunas religiones que predican eso. Y yo quiero decirte una cosa. ¿Por qué tener una religión si tú crees eso? Si tú crees que eres como un animal y ahí te quedas, ¿para qué tener una religión? Mira lo que Dios dice en Ezequiel capítulo 18, el versículo 4. He aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ahora, cuando dice alma, está hablando de tu verdadero yo, de tu voluntad, tu intelecto, tus emociones. Cuando el hombre rico muere en Lucas capítulo 16 y va al Hades, al infierno, él alza sus ojos. Espérate, Daniel, sus ojos fueron enterrados, allá están en el ataúd, fresco está en la tumba. Sí, sus ojos físicos están ahí, pero el que realmente ve por estos ojos es mi alma. El que realmente siente y palpa es mi alma. El que realmente saborea y tiene el gusto es el alma. El que habla es el alma. El que oye es el alma. El que olfatea es el alma. Hermanos, ese es el verdadero. Cuando el alma sale, es cuando el cuerpo muere. Porque la palabra muerte, cuando dice Dios aquí en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá, no está hablando de aniquilación total. Está hablando de que será separado de mí. Cuando hay una muerte física, el alma y el cuerpo son separados. ¿No me crees? Vamos a Génesis capítulo 35. Génesis 35. Una de las cosas que yo siempre trato de hacer cuando hablo de la salvación es que la persona sin Cristo necesita saber que cuando llega la muerte física y ya está separado de Dios por su pecado, no puede estar con Dios después de eso. Cuando llega la muerte física. ¿Por qué? Porque la muerte física es la separación del alma y el cuerpo. Note lo que dice Génesis capítulo 35, el versículo es el 18. Y está hablando aquí de Raquel cuando ella muere. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Ahí está la definición de la muerte física. Cuando el alma sale del cuerpo, este cuerpo se deshace. Lo entierran, lo incineran, lo hacen lo que quieran con él. Realmente, cuidado con tener tanta devoción a un cuerpo. Este cuerpo no se debe adorar. Este cuerpo en vida no se debe adorar. Este cuerpo en muerte no se debe adorar. Cuidado con tener una devoción hacia una persona que en su muerte lo adoras. Terrible es eso. Eso es un ídolo. Ahora, cuando Raquel muere, su alma se le salió del cuerpo. Esa es la muerte física, separación del alma y el cuerpo. Ahora dije que la palabra muerte quiere decir separación, y es exactamente lo que quiere decir. Romanos 3:23 otra vez nos dice, porque la paga del pecado es muerte, separación.
Y esa separación se ve en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, aquí está la separación, y están destituidos, están separados de la gloria de Dios. Entonces, la muerte física es la separación del alma y el cuerpo. El cuerpo se desintegra, pero el alma va a estar con Dios o separado de Dios. Y la Biblia nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Y si tú eres un pecador como yo soy un pecador, y si tú eres un pecador que todavía no te has arrepentido de ser pecador, nunca has puesto tu fe en Cristo como tu Salvador, dispensen, tú estás yendo hacia el infierno en esta vida. Y si la muerte te toca, tu alma y tu cuerpo serán separados. Y desde que no has arreglado la cuenta del pecado, tu alma estará separada de Dios en el infierno. Noten lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 16. Mencioné esto hace un rato. Vamos a leerlo ahora. Lucas 16, el versículo es el 22. Lucas 16, el versículo es el 22. Noten lo que dice la palabra de Dios. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. No dice que Lázaro fue sepultado. A lo mejor nomás lo echaron por ahí. Pero el rico sí tuvo su servicio fúnebre y lo sepultaron. Noten lo que dice el versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Este hombre, al morir, inmediatamente estaba separado de Dios, atormentado por las llamas del infierno. Él no tenía ni una oportunidad para salir de ahí. ¿Por qué necesita el hombre un árbitro? Porque el hombre es pecador y está condenado para ir al infierno. ¿Y saben qué? No sabes cuándo vas a morir. Santiago capítulo 4, el versículo 14 nos dice: ciertamente nuestra vida es como una neblina que se aparece por un tiempo y luego se desvanece. Esto es una neblina. Ahí está, desapareció. Esa es nuestra vida. Nuestra vida es pasajera. Tú no sabes la hora que vas a morir. Quizás sea hoy. Quizás sea hoy en la tarde. Quizá mañana. Quizá dentro de una semana. Quizá dentro de un mes o un año. Si mueres en tus pecados, estarás condenado para siempre. Después de la muerte, ya no hay segundas oportunidades. Por eso la Biblia nos dice que hoy es el tiempo de salvación. En tiempo aceptable te he oído. En día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. En vida es el tiempo de salvación. Cuando mueres, ya es muy tarde. Entonces el hombre necesita un árbitro, puesto que es pecador. Ya está separado de Dios. Y si muere en esa separación causada por el pecado, estará para siempre separado de Dios en el infierno.
Entonces, Dios necesita un árbitro. Él es santo, es espíritu. El hombre necesita un árbitro. Es pecador, yendo hacia el infierno. Y no sabe cuándo va a morir. Volviendo a Job capítulo 9. Quiero que noten que Jesús es ese árbitro. Mira lo que dice Job 9:32. Porque no es hombre como yo, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Quiero decirte que hay muchas religiones que rebajan a Dios al nivel del hombre. El humanismo hace eso. Y el humanismo dice, hey, mírate en el espejo, todos somos Dios. No, no es cierto eso. Dios no es hombre para que tú y yo podamos hablar con Él sin ningún problema, porque el problema lo tenemos nosotros. Nosotros somos los pecadores. Un árbitro es un mediador. Uno que pone la mano. Note lo que dice ahí en el versículo 33. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Ponga su mano sobre Dios y ponga su mano sobre nosotros los hombres. Un árbitro es un mediador. Uno que puede representar a Dios y uno que puede representar al hombre. Y por eso Cristo es el único que puede ser el árbitro. 1 Timoteo 2:5 nos dice claramente, porque hay un solo Dios y un solo mediador, árbitro entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Yo soy el camino, dijo Cristo, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Para que Cristo sea tu árbitro, tu mediador, tu salvador, en primer lugar tienes que reconocer que eres pecador. Vayamos a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, el versículo 15. En Marcos 1:15 nos dice la palabra de Dios dos cosas que necesita aceptar el hombre para ser salvo. Marcos capítulo 1, el versículo 15. Marcos 1, el versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Noten, primero, arrepentíos. Segundo, y creed en el evangelio. Arrepentíos. El arrepentimiento es para con Dios. El arrepentimiento es reconocer, yo he fallado, yo no puedo llegar a Dios, yo necesito a alguien que sí puede tocar el hombro de Dios y tocarme a mí. Me arrepiento de ser pecador. Pero no solamente necesito aceptar que soy pecador, necesito aceptar que Cristo es el Salvador. Por eso dice, arrepentíos y creed el evangelio. El evangelio es la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, derramó su sangre para salvarnos. Fue sepultado, resucitó gloriosamente para justificarnos. La muerte espiritual de la cual hablaba Ezequiel es estar separado de Dios. Es la paga del pecado. ¿Qué pasa con la persona que muere sin arreglar esta cuenta del pecado? Va a estar separado de Dios para siempre. Pero si la persona confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Ya no tendrá que ir al infierno. ¿Qué pasa si yo me arrepiento? Creo en el evangelio. Creo que Cristo murió por mí.
Creo que Cristo derramó su sangre para lavarme de todo pecado. Creo que Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día para comprobarme que Él sí podía con la muerte. En el momento en que nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Cristo, pasamos de estar separados de Dios a estar con Dios. Juan 5:24 nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte, separación de Dios, a vida, a estar siempre con Dios. Ahora aquí está el árbitro. Volviendo a Job, capítulo 9. Job decía: no hay entre nosotros un árbitro, un mediador, que pueda representar a Dios, que pueda representar al hombre. Hoy yo quiero decirte que Cristo es el único que llena el requisito para representar a Dios, porque Él, Cristo, es santo. Cristo nunca pecó. La Biblia nos dice que fue tentado en todo, pero sin pecar. Él sí pudo con la prueba de la justicia, la cual Adán no pudo. Adán nomás tenía un mandamiento y no pudo. Y tú me dices que tú puedes con 10. No puedes. Pero Cristo no solamente pudo con la ley de Dios, pudo con las leyes sociales, pudo con las leyes gubernamentales. Él nunca falló en ningún aspecto, en ninguna forma. Y por ende puede ser el justo que muere por el injusto. Cristo puede representar a Dios porque es santo, pero también puede representar al hombre que falló, y este es el postrer Adán, el último Adán, que puede decir: hey, yo sí pude con la muerte y puedo con tu pecado. Yo puedo representar. Por eso tú y yo, como salvos, tenemos un gran sumo sacerdote. Y no tenemos uno como aquellos hombres de antaño que no podía compadecerse de nuestras debilidades. Oh, pero tenemos a alguien que sí puede compadecerse de nosotros. Porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, Cristo me puede representar a mí. Entonces, yo necesito a alguien que pueda hacer el puente entre el hombre y Dios. Y es Cristo, y es una cruz. Cristo murió para satisfacer las demandas de Dios de santidad y para satisfacer la necesidad del hombre pecador. Si usted quiere recibir a Cristo hoy, mi querido amigo, le ruego en el nombre del Señor Jesucristo, si usted está convencido de su pecado, que usted está rumbo al infierno y que solamente Cristo puede salvarle, déjeme decirle, la Biblia dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si usted está dispuesto a invocar el nombre del Señor, cierre sus ojos ahí donde está. O póngase de rodillas ahí, humille al menos su corazón, allí donde está. Y dígale: Señor Jesús, yo sé que soy pecador, que voy rumbo al infierno, pero también sé que tú pagaste por mis pecados en la cruz. Te pido que esa sangre que tú derramaste venga y limpie mis pecados, me lave y me quite todos mis pecados. Y cuando yo muera, llévame al cielo, al hogar eterno, en el nombre de Cristo. Amén. Si usted hizo esa oración, va a aparecer en la pantalla información
de cómo usted puede comunicarse a nuestra iglesia y recibir ayuda para su crecimiento espiritual. Por favor, si lo hizo, háganoslo saber y nosotros estaremos al pendiente de usted y orando por usted. Dios le bendiga.